Yo soy la vid verdadera. Escuela Bíblica. Presentación de la Biblia, y vamos a terminar con el punto 5 y 6, cuyo tema es el poder e influencia irresistible de la Biblia y su provisión y ayuda inagotable. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. En este tema veremos la influencia que tiene la palabra de Dios en la vida de cada persona que se acerca a leerla. No solamente revela las más grandes y sublimes verdades, sino que mejora y engrandece la visión. La Biblia es más que una luz, es como un iluminador. La palabra de Dios es comparada a fuego ardiente que penetra hasta el alma de un hombre. Veamos lo que dice en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra de Dios también es comparada a un martillo que rompe una piedra a pedazos. Leamos también allí mismo en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 29, y dice así: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? También es comparada como lluvia que ablanda la tierra. Veamos en Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 1 al 3. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. También es comparada a un espejo que lo refleja a uno mismo. Veamos en Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Asimismo, la palabra de Dios es comparada a la lámpara que alumbra el camino. Veamos lo que dice en Salmo 119, versículo 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora también veamos el poder que tiene la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios tiene poder para limpiarnos. La Biblia tiene poder para limpiar nuestras vidas y las vidas de quienes se acercan a leerla. Veamos lo que dice el Salmo 119, versículo 9. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. También vayamos a leer, por favor, en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios también tiene poder para salvarnos, por medio del poder del Evangelio de Dios, el cual está contenido en la misma palabra de Dios. Leamos por favor en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios también tiene poder para hacernos nacer de nuevo, siendo aún pecadores,
para que seamos primicias de las criaturas de Dios. Veamos qué dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Y dice así: Él, o sea Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. También leamos, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios también tiene poder para santificarnos. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora veamos lo que dice en Hechos 20:32. Y dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y por último, hermanos, veamos que la palabra de Dios también tiene poder para juzgarnos. Veamos lo que dice en el Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. También leamos lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. De esta manera, podemos concluir que todo pecador que escuche la palabra de Dios en su simplicidad y poder, tarde o temprano será salvo si cree en ella, o de lo contrario, su cama en el infierno será terriblemente dura. También vemos que cualquier nación que inclina su corazón hacia la palabra de Dios y sigue sus caminos será bendecida por Dios. Tenemos el ejemplo del país de Estados Unidos de Norteamérica, que fue fundada sobre principios cristianos. Sin embargo, hoy en día esta nación no está siguiendo a Dios y está sufriendo las consecuencias de apartarse de Él. Veamos un ejemplo más del poder de la palabra de Dios y la influencia que ha tenido en las vidas. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Voy a leer en la versión Biblia lenguaje sencillo. Y dice así, versículo 5. Cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Verso 7. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Verso 8. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo, no solo en esas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más. Verso 9. Porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Yo soy la vid verdadera. Escuela Bíblica.